Pues una vez más sean todos bienvenidos a este tiempo que pasaremos juntos a través de la palabra del Señor, lo cual es una bendición para mí y sin lugar a duda también que lo es para ustedes. Pues aprender la palabra del Señor es siempre saber en cuanto a lo que es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Y pues sin lugar a duda de que Dios siempre tiene buenos propósitos, buenos planes. Y pues yo le invito a que nos unamos juntos a través de este recorrido que hacemos a través de la palabra del Señor y pedirán al Señor porque la bendición que nos da de poder exponer la palabra de Dios y aprender de ella. Gracias al Señor por sus cuidados, gracias al Señor porque ha sido bueno, porque ha sido fiel para con nosotros hasta el día de hoy y sin duda alguna que lo seguirá haciendo. Pues le invito pues que tome sus Biblias, ahí en Filipenses, estaré compartiendo en Filipenses capítulo 2, de versículo 5 al versículo 8, nada más son 3 versículos, ahí estaremos compartiendo en cuanto a estos pasajes. Siempre hay algo nuevo que aprender, algo que nos edifique en nuestras vidas espirituales. Pues permítame, vamos a orar, así iniciaremos nuestro tiempo juntos a través de la palabra del Señor. Pues a mí, amado Padre poderoso Jehová, me es grato, me es de mucha bendición saber, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú, Señor Santo, nos eres fiel, de que tú nunca nos has dejado y que nunca nos vas a dejar. Gracias porque nos has protegido en ese tiempo que hemos estado, Señor Santo, tan difíciles. Gracias porque tú has provisto de todo. No nos ha faltado nada, Señor. El pan en la mesa lo hemos tenido. Gracias, Señor Santo, por la salud y pedimos por aquellos que no la tienen, pues que tú seas, Señor, con ellos, que tú le des la fuerza, la fortaleza, que tú, Señor, le des también a ellos, Señor, la salud. Amado Padre poderoso Jehová, te ruego, te suplico en estos momentos que vamos a compartir tu palabra, pues que seas tú, Señor, guiándonos a través de tu verdad. Tu verdad es absoluta y por lo tanto pedimos de que tú, Señor, nos guíes, nos enseñes, nos nutres a través de ella para que podamos aprender. Señor, en cuanto a tu carácter, en cuanto a tu divinidad, y así podamos saber, Señor, los propósitos que tú tienes para con nosotros. Te ruego, te suplico, pues, una bendición especial, porque te lo pido todo en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues sean una vez más todos bienvenidos a este tiempo. Yo le invito, pues, que tome su Biblia y juntos estaremos compartiendo estos pasajes que tal vez son tan conocidos para usted, pero siempre pues, hay algo nuevo que aprender. Pues dice así la palabra del Señor allí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí encontramos pues estos pasajes en los cuales nos habla en cuanto a la deidad humana de Cristo Jesús aquí en la tierra. Pero el apóstol Pablo comienza diciendo que debe de haber en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Se imagina qué tan alto estándar Pablo nos pone a nosotros? ¿En qué apuro nos pone el apóstol Pablo cuando nos dice que en nosotros debe de haber este sentir? En nosotros debe de haber esta manera de pensar, esta manera de ver las cosas como Dios las ve. Nosotros debemos de tener los mismos intereses que Dios tiene. Cuando dice allá pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, pues podemos nosotros ponernos a pensar cuál sería el sentir que había en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que tenía Cristo Jesús en mente? ¿Qué latía en el corazón de Cristo Jesús en aquellos tiempos? Bueno, Pablo dice que eso debe de existir en nosotros.
Y Pablo lo describe aquí, nos dice qué es lo que había en la mente de Cristo Jesús. Pablo aquí nos dice en cuanto a la humanidad, a la deidad humana de Cristo Jesús. Recordemos, Cristo Jesús humanamente era 100% hombre, humanamente hablando, pero también era 100% divino. Pero Pablo no nos dice que nosotros debemos sentir lo que tenía Cristo Jesús en su divinidad, sino como humano, como ser humano, como hombre. A eso se refiere Pablo cuando dice aquí. Y aquí describe Pablo. Pablo dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó y ser igual a Dios. Cuando dice ser en forma de Dios, se refiere de que Jesucristo tenía y tiene, antes de habitar aquí en la tierra, y también cuando habitaba en la tierra, Él tenía la divinidad, la deidad divina de todo lo que era, es y es el Dios divino. Entonces, ¿cuál dice? El cual Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, cuando Cristo Jesús tenía la deidad, la divinidad, el carácter de todo Dios, del Dios que los llena todo. Eso se refiere aquí cuando dice Dios, Cristo Jesús tenía y tiene ese carácter, el cual Él siendo Dios en su totalidad, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él voluntariamente está diciendo, dejó su trono, dejó toda su deidad en su gloria para venir y habitar en esta tierra. Aquí Pablo está hablando en cuanto a su condición humana y también está hablando en cuanto a su carácter, en cuanto a su humillación. Él se humilló. Cristo Jesús tomó la forma de hombre y yo creo que esa es la condición más humilde que Cristo Jesús nos pudo mostrar en cuanto a su deidad, en cuanto a su carácter. Cristo Jesús voluntariamente dejó su gloria. Cristo Jesús voluntariamente dejó todo su trono, dejó todo aquello que es de Él en los cielos para tomar forma de hombre. De esa manera Cristo Jesús nos muestra en cuanto a lo que es la humildad. A eso se refiere cuando dice el cual, siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Voluntariamente Cristo Jesús dejó todo aquello, no su deidad, no su carácter, su divinidad como Dios, sino dejó su gloria, toda aquella majestuosidad que existe. Pues la Biblia nos dice de que Cristo Jesús, cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní y estaba en aquellos momentos, aquella hora de agonía, dice que ángeles venían y le servían. Ese es el tipo de servicio, ese es el tipo de reino que Cristo Jesús dejó allá y lo hizo voluntariamente para venir a esta tierra y tomar la forma de un hombre humano, que es la forma más humilde que Él puede demostrarnos a nosotros en cuanto a lo que es la humildad, valga la redundancia. A eso se refiere aquí. No estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él se despojó, Él lo dejó voluntariamente. Nadie lo forzó para que lo hiciera.
fue su amor hacia la humanidad, fue su amor hacia su creación predilecta, que es el ser humano. Eso fue lo que le hizo a él tomar esa decisión para venir y habitar en este mundo de pecadores. Sino que se despojó, aquí dice, a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No solamente tomó en forma de un varón o de un hombre, humanamente hablando, sino tomó el rol, el papel de un siervo. ¿Y cuál es el rol, el papel de un siervo? Solamente un siervo es aquel que solamente se limita a tomar órdenes y ejecutarlas. No está para refutar órdenes, sino para cumplir. Cristo Jesús a eso vino. Cristo Jesús vino a cumplir la ley. En Cristo Jesús se cumplió la ley. En Cristo Jesús se cumplió todo lo que la ley y los profetas dijeron en cuanto a Él. Eso Cristo Jesús vino a cumplir. Cristo Jesús vino a tomar el rol de aquel Cordero perfecto de Dios que tenía que ser inmolado, tenía que ser sacrificado, tenía que haber expiación de sangre para que nosotros pudiésemos tener redención de nuestros pecados. A eso se refiere aquí, que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos aquí, menciona dos veces la palabra semejante, semejante a Dios y semejante a los hombres. Cristo Jesús dejó su semejanza a Dios para venir a tomar semejanza de la imagen del hombre. Creo que no hay cosa más humillante para el Señor Jesucristo tomar esa imagen, tomar ese nivel de la humanidad, del ser humano. Él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Eso es lo más humillante que pueda haber. No fue tanto las escupidas, no fueron tanto las bofetadas, no fueron tanto el rechazo que él recibió, sino más bien fue que él dejó toda su pureza, dejó toda todo aquello que él tenía para tomar esa condición, esa figura de un hombre pecador. Aunque él no cometió pecado, él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Y dice, y estando en condición de hombre, se humilló. No solamente la humillación de Cristo Jesús estuvo en ponerse al nivel del hombre, tomar la figura de un hombre, sino que él voluntariamente se humilló. Y eso lo podemos ver desde su nacimiento. El nacimiento de Cristo Jesús no fue en un palacio. El nacimiento de Cristo Jesús no fue una casa real. No fue ni siquiera una casa modestia de unas personas comunes como que había en aquellos tiempos, sino el nacimiento de Cristo Jesús fue en aquel lugar donde nacían las ovejas, donde nacían las ovejas que iban a ser sacrificadas o iban a ser presentadas para sacrificio en el templo más adelante. Ahí nació Jesús. Es un lugar donde olía el olor solamente a animales, donde se olía quizá los excrementos, el orín de los animales. Suena feo, horrible, pero así fue donde nació Jesús. Una manera muy humilde, demasiadamente bajo condición de pobreza. Así nació Jesús. Es lo que nos está diciendo aquí. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que Cristo Jesús se humilló. Y segundo,
El Cristo Jesús fue obediente. Cristo Jesús se sujetó a lo que la ley decía en cuanto a Él, en cuanto a lo que los profetas habían dicho en cuanto a Él. La ley o la Biblia nos habla de la muerte de Cristo Jesús desde Génesis. Nos habla ahí del sacrificio de Cristo Jesús. Desde el momento cuando el hombre pecó y se encontró que estaba desnudo delante de Dios, Dios mismo sacrificó algún animal, tal vez una ovejita, para que con la piel de aquella ovejita cubrir la desnudez del ser humano. De ahí ya estaba diciendo que era necesario que muriera el Cordero perfecto, no para cubrir nuestros pecados, sino para quitar nuestros pecados. Los sacrificios de las ovejas que se presentaban en el templo en aquellos tiempos solamente servía para cubrir el pecado del ser humano, solamente lo cubría, no lo quitaba. Vino Cristo Jesús y su sangre no solamente nos cubre nuestros pecados, sino nos limpia, nos quita nuestros pecados. El pecado no existe más, o más bien no se señorea más en nuestras vidas. Es lo que está diciendo aquí. Cristo Jesús se humilló siendo obediente. Él obedeció lo que la Biblia, lo que la palabra del Señor, lo que los patriarcas, lo que los profetas, lo que la ley decía en cuanto a Él, en Él se cumplió. En Él se cumplió. Por eso Cristo Jesús, antes de morir, dijo, consumado es. Cuando exclama y dice, consumado es, está diciendo, ya cumplió, yo ya cumplí, ya se cumplió. Todo lo que estaba escrito de Él se cumplió ahí en Él. ¿No es maravilloso? Es hermoso. Dice que Cristo Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A eso se refiere Pablo cuando dice que en nosotros debe de haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de Cristo Jesús es de que Él se despojó a sí mismo de su reino y tomó el lugar que no le correspondía de un ser humano y se humilló como todo un siervo y fue obediente en cuanto a todo lo que se decía de Él hasta la muerte. Nosotros debemos imitar en eso a Cristo Jesús, siendo obedientes, siendo siervos obedientes que obedecemos la palabra del Señor. En eso nosotros debemos de imitar a Cristo Jesús, de que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre que está en nosotros, el viejo hombre que está viciado en cuanto al pecado. Debemos despojarnos y dar lugar para que el nuevo hombre surja en nosotros y produzca esos frutos los cuales el Señor va a ser glorificado. El Señor se glorificó a través del sacrificio de Cristo Jesús. Cristo Jesús quería solamente y buscaba solamente honrar y exaltar y glorificar el nombre del Señor. Que esa sea también nuestra meta, que ese sea nuestro sentir, que nuestro único objetivo solamente sea querer honrar el nombre del Señor, querer exaltar el nombre del Señor, que seamos siervos obedientes al Señor, que seamos siervos que se sujetan a la palabra del Señor. De esa manera nosotros vamos a demostrar que estamos llevando a cabo también el sentir que hubo en Cristo Jesús, también existe en nuestras vidas. Amén. Pues que ese sea una meta para nuestras vidas, que seamos siervos útiles y no inútiles, siervos útiles al servicio del Señor. Pues que Dios me lo bendiga y pues que el Señor nos ayude a que seamos siervos útiles para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar, así terminaremos. Pues amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das la bendición de poder ser como tú fuiste, Señor. Un siervo que se sujetó a tu palabra,
Señor amado y poderoso, Señor, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a exaltarte, Señor, a través de esta manera de ser. Siervos útiles, siervos humildes, que conozcamos, Señor Santo, que vivamos humildemente para tu honra y para tu gloria. Te ruego, te suplico, te imploro, pues, que tú nos ayudes y bendigas a cada uno de mis hermanos, porque te lo pido todo en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.